Buenas noches. Cuando queremos revisar el porqué, el progreso, el desarrollo, el avance se obstaculiza en nuestra entidad, tenemos que echar mano del conocimiento de quienes saben, de quienes tienen esas disciplinas muy bien manejadas, muy bien conocidas y que pueden dar resultado de beneficio para nuestra audiencia. Siempre buscamos, a través de experiencias ajenas, poder llegar a ustedes con el conocimiento pleno, cierto, de qué es lo que está sucediendo en Baja California. Para esta noche hemos escogido un tema, el deterioro del crecimiento en la costa de Baja California. Y para eso la invitación que tanto agradezco en su aceptación al doctor Carlos Vázquez del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y al ingeniero José Carmelo Zavala, quien se desempeña en la, ¿cómo se llama tu? Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Centro de SIGA. Innovación y Gestión Ambiental. Bonito, ¿no? Bonito el nombre, con una actividad que nos habrá de sacar de muchas dudas. Doctor Vázquez, hemos pensado que viendo la costa de California, desde San Francisco hasta San Diego, faltan lugares de crecimiento, en todos sentidos. Y hemos visto cómo después de que se celebraban las reuniones de las Californias, hace muchísimos años, por los gobiernos primero de California y de Baja California, posteriormente Baja California, California y Baja California Sur. Entonces se trataba de instrumentar políticas de desarrollo que permitieran a las gentes que viven en la costa resolver sus problemas primero de tierra y después de otro tipo de necesidades. Y luego abrirlos como un boom especial al mercado mundial. Hemos visto que así Tijuana perdió a una de sus delegaciones más importantes, la delegación de Rosarito, durante el gobierno del arquitecto Osuna Jaime. Cuando quisimos darnos cuenta, los tijuanenses pues ya habían votado en contra y a favor allá en la costa y ya estaban haciendo el nuevo municipio. Pero después de esa decisión política, pues había que darle forma. Y una de esas era el beneficio al visitante, el crecimiento de la tierra, los nuevos valores de la propiedad. Siento yo, como reportero, doctor Vázquez, que ha habido una especie de quebranto, de retroceso, de freno en el desarrollo, que no lo sé explicar, pero nos diría usted por qué. Sí, don Oscar, creo que es importante revisar lo que ha acontecido en esta área, sobre todo en la parte del corredor costero, Tijuana-Ensenada, Tijuana-Rosarito-Ensenada. En el 95 se hizo el primer plan de ordenamiento costero, que en aquel tiempo se llamaba el Cocotén. Después pasó a ser el Cocotren, que fue ya porque se introdujo el nuevo municipio, que era Rosarito, ¿no? El corredor costero, Tijuana-Rosarito-Ensenada. Y ahí se proponía cómo ordenar el crecimiento, cómo ordenar el territorio. Y el hecho de ordenar el territorio implica una revisión integral, ¿no? La parte ambiental, la parte económica, la parte social. Y todo eso pues implica también revisar puntualmente qué objetivos se quieren alcanzar para cada uno de esos rubros y después integrarlo.
Pero ha habido muchas modificaciones, ha habido nuevas administraciones, se han generado nuevos planes de desarrollo, que ya el plan o el plan de ordenamiento que era del 2001, pues ya no es factible, ya no es vigente, podríamos decir. Es más, podría decirse que es necesario revisarlo. Y a eso se convocó en el 2011 a revisar ese plan y proponer uno nuevo, el cual implica de nuevo ver lo que se hizo, cómo se hizo y cuáles fallas se encontraron. Y se han encontrado muchas fallas, muchas, desde políticas públicas, desde administraciones que han denostado algunos rubros y sin perder en cuenta la importancia de la economía internacional, sobre todo el boom inmobiliario que ha habido, ¿no? Entonces, eso ha implicado que actualmente se esté revisando los planes de desarrollo regional y en específico este plan de crecimiento, que es el plan de ordenamiento costero. Ese revisionismo que se ha venido sosteniendo como puntos suspensivos, un proyecto detrás del otro, ¿es desde el origen, doctor? ¿30 años más o menos? Yo creo que sí ha sido así porque cada municipio, en aquel entonces eran 2 municipios, han tenido o han compartido una área y con un valor muy importante, ¿no? Entonces surge de nuevo, se genera el nuevo municipio y el nuevo municipio reclama también acceso a este beneficio que es el manejo de la zona costera. Entonces se propone, esta nueva revisión. Y en sí pudiera mencionar que son 3 los motivos por los cuales se propone revisar este plan, que el primero es que el plan del Cocotren del 2001 pues ya era obsoleto. El segundo motivo, pues que se han generado nuevas administraciones, han pasado 2 administraciones nacionales, 2 administraciones estatales, 3 administraciones municipales, se han generado nuevos planes y programas a nivel estatal, municipal, nuevos reglamentos, entonces todo eso implica revisarlo. Y por último, que creo que es el que en los últimos 5 años ha sido muy tangible, es el boom inmobiliario, ¿no? La demanda de uso de suelo para desarrollo inmobiliario, lo cual pues también vino a ser muy afectado por la recesión en Estados Unidos. Un municipio, el quinto de Rosarito, que tiene largas playas, digamos, casi 40 kilómetros de playa, y que se ha visto beneficiado con esos enormes edificios que se ven por ahí, pero en su mayoría están desocupados. ¿Qué hizo falta ahí desde el punto de vista de la política? Hizo falta un proyecto gubernamental, leyes de asistencia social, protección fiscal. ¿Qué pudo haber hecho falta para que esos monstruos bellísimos de concreto y de aluminio y de vidrio estén desocupados? Sí, yo creo que, hace falta algo, ¿no? Obviamente falta algo y hay que plantearlo de esta manera. No, aunque estén en Rosarito o estén en Cancún o en Manzanillo, este mercado inmobiliario estaba enfocado al mercado norteamericano. Entonces el mercado norteamericano viene ante una recesión y se juntan otros factores que pueden ser circunstanciales, pero terminan siendo coyunturales. Por ejemplo, estamos hablando de que se genera una recesión en Estados Unidos, hay falta de liquidez. Toda esta falta de liquidez en México se veía que no nos afectaría, porque pues estábamos enfocados hacia todo un fortalecimiento de la economía, tenemos excedentes petroleros, buenas reservas a nivel internacional, estabilidad económica. Pero sin embargo, los que estaban demandando acceso al recurso, tierra dentro de México, eran un mercado extranjero que estaba siendo afectado. Entonces, lógicamente, pues el mercado se contrae. Al contraerse,
se paran todas estas construcciones, se para el mercado inmobiliario. Y bueno, a lo que me refería, pues también, aunado a esa parte económica, viene la inseguridad que se da a nivel internacional acerca de México. Otra parte muy regional, que es los retrasos en los cruces fronterizos, y aunado a esto, aquella contingencia sanitaria que tuvimos, ¿no? Entonces, todo esto en el periodo 2009 al 2010 se vino abajo toda la inversión en materia de crecimiento inmobiliario. Y de ahí, pues, se pararon todos, terminaron muchos, bueno, están muchos proyectos en obra negra. Quizás ahí el gobierno le faltó, no sé qué gobierno, si a nivel estatal, municipal o federal, alguien, pudiéramos pensar que debió haber participado a tiempo, alguien debió haber creado una política en la cual se incentivara esa industria, la industria de la construcción, para que se mantuviera el auge y no dejarlo nada más al mercado. Porque después, pensando que en 5 años, 10 años, a lo mejor esos bienes inmobiliarios incrementarían su costo o su valor, su plusvalía. Buscaban el plusvalor. Pudiera ser, ¿eh? O la especulación. Que al final de cuentas terminó siendo eso, en una especulación. Y aunados a todo esto, ya que nos han azotado 4 o 5 o 6 crisis de efecto ambiental, el doctor platicaba de la última enfermedad de tipo mundial, que también gravitó sobre los mexicanos. De un manejo diferente en Desde la luego. frontera, que aquí nos dimos cuenta en la frontera el manejo diferente. Allá solamente estornudaban en el codo y aquí nos cubrimos. O sea, y si eso era viral, o sea, cubrirse la boca no tenía ningún sentido, ¿eh? Los virus son mucho micro. Entonces le dimos un manejo diferente también sanitario. Equivocado, tal vez. Equivocado tal vez. Totalmente, simplemente cuando estaba la emergencia sanitaria, uno cruzaba aquí a San Isidro, ya no se veía esa sensación histeria. de histeria, de De contaminación, de esa tipo película de esas de contaminados. Y hubo cosas más así, muertos ¿no? en San Diego que en todo Baja California por la enfermedad esta. Así es. Y no se hizo. Y uno cruzaba de San Isidro para acá, ya era la paranoia total, Sí. ¿no? Entonces, Pero debe haber alguna razón, algún fundamento, algo que precisó esa conducta gubernamental. Ha de ser la maldición de Malinche. O sea, una maldición sobre otra y que a los mexicanos nos atrae todo. ¿Existe eso? Pues en una canción. En una canción. Pero mire, yo creo que ahora que dice Carlos que se está revisando el Cocotren versión 1 y iremos en la versión N. 2 o 3, en la N versión, yo tengo la impresión que aunque le faltaron elementos o variables que hoy se ven desde esas primeras versiones de Cocotén o Cocotren, después con Rosarito, de cualquier forma esos criterios que no estuvieran completos de todos o que no hubieran estado completos entonces, de todos no se siguieron. No hubo una autoridad que lo regulara, no hubo un ordenamiento que tuviera dientes, dice vinculatorio, dicen los abogados. Y entonces, de todos modos, las entidades de gobierno que tenían alguna injerencia en la costa, y para nuestra desgracia, los 3 órdenes de gobierno algo tienen que ver con la zona costera, entonces no alcanzaron a coordinarse políticas públicas como las que cita Carlos para que hubiera algo ordenado y de aprovechamiento de visión de largo plazo. Bueno, ya sabemos qué fue, qué es. Vamos a hacer una pausa y analizamos ese fenómeno al regreso.
cuando mencionábamos, señores, la presencia extranjera, pensará nuestra audiencia, bueno, pues se refería a créditos, pero no, tenía nombre y apellido. Estaba aquí el dinero del señor Trump, por ejemplo, que venía desde por allá cerca de Nueva York, y los edificios que se construían tenían permisidad hasta determinada altura. ¿Para qué? Para proteger la zona marítima terrestre, para proteger el paisaje de la costa, para proteger el interés del turismo, es decir, y el derecho que tienen para venir y disfrutar del mar, de los cerros, el paisaje en términos generales. Pero usted que es ambientalista, ¿qué pasó con eso? Mire, yo creo que ha habido varios o muchos proyectos controversiales ahí. Se acordará hace unos años el boom de proyectos de regasificación de gas natural licuado que hubo aquí en playas de Tijuana y en Rosarito y hasta Ensenada. 7, 8 proyectos, finalmente aterrizaron 2, Semprachel se unieron y están en Costa Azul. De todo modo fue controversial. Y si el uso de suelo a quién le corresponde, o si tienen uso de suelo, o litigación hasta entre particulares ahí sobre el uso de suelo. Hoy está en la misma zona Gas LP, un terminal marítimo de Gas LP de Z-Gas, y también controversial, y el gobierno municipal de Ensenada acepta una negociación por donativos y por apoyos, etcétera, ¿no? Inversiones muy fuertes y serias, diría yo. Cuando en esos tiempos se les cuestionaba el por qué estás Marathon Oil queriendo instalar en Playa de Tijuana, y entonces las empresas internacionales venían aquí y decían, oye, pero si yo no lo escogí, o sea, yo pregunté el menú de sitios para estos proyectos y el gobierno me dijo aquí, ¿no? Gobierno federal. Gobierno estatal y federal Sí. Son proyectos de competencia federal su calificación, pero los usos de suelo también tenían que ver el gobierno estatal. Usted recordará que para el gobernador Elurdi, para mandar una señal de no tener simpatía por Marathon Oil, mandó expropiar la parte del monumento Así es. que además está atorado, no expropió nada porque ahí la litigación se quedó atorada, ¿no? Entonces, creo que los 3 órdenes de gobierno tenían que ver en este orden o caos de la costa. Los gobiernos municipales dan los permisos de construcción, y entonces tenemos oficinas, así como se dice, bellos monstruos, pues no son tan bellos los monstruos esos, ¿no? De concreto, porque afectan el paisaje, que decía, el valor paisajístico. Desde luego. Es porque lo aprovechan, pero nomás los primeros metros de costa, ¿no? Y el resto de la costa se queda en el abandono, ¿no? Es decir, el que esté atrás, mucho gusto. ese no ve ni el mar. Mucho gusto, le pintan unas... Además, estos edificios, si usted le ve, le estamos viendo como la espalda o las posaderas a los edificios. De este lado tienen puras ventanitas chiquitas de los baños. Las ventanales están hacia el mar, Sí. ¿no? Entonces, creo que a lo mejor debería haber algo de escenografía. Quisiera hacer una nota aquí. En esta área del corredor costero, el área costera de Baja California, en la parte Pacífico, el producto que se vende es el valor paisaje, es la franja costera y su paisaje natural son el producto de venta, es el producto. Pero como va avanzando todo este desarrollo inmobiliario con el desorden que hay, cada vez escasea. Entonces, es un producto finito, en el mercado se está escaseando, quiere decir que el valor va a ir incrementando. Eso incentiva la inversión también. Entonces, estamos enfrentando aquí una ley muy básica de la economía, de la oferta y la demanda. Desafortunadamente, el paisaje tiene un valor y es lo que se pone en el mercado. Ahora bien, esta idea de vender, bueno, la carretera escénica, pues de escénica ya no tiene mucho, ¿no? Lo escénico ya se agotó y estamos viendo, como dice Zavala, pues estamos viendo la parte trasera de los edificios nada más, ¿no? Entonces, la carretera escénica va a terminar siendo, y lo es, una vía
de comunicación que viene siendo una parte Sin ningún atractivo ya. sin ningún atractivo, pero es importantísima. Sí. ¿Ah? Es importantísima porque es la que mantiene un flujo. Y la vía libre, la carretera libre, es la que conecta con las comunidades, ¿no? Hacia una red de comunicación muy importante. Al final de cuentas, esto que yo diría que ya dejara de ser carretera escénica, carretera de cuota, vayamos a hablarle o comentarle, porque ya pues el valor escénico ya se escaseó, Ya no lo tiene, ya no ¿no? lo tenemos y cuesta mucho tener acceso a él. Entonces es una nota que quisiera plantear. Y eso, aunado a otra serie de deficiencias, nos lleva en el aspecto ambiental ¿a dónde? Pues mire, el valor escénico también es un valor ambiental. Totalmente. Hay toda una teoría sobre que la belleza, el paisaje es un resultado de lo sano del ecosistema. Esta teoría de la disponibilidad a pagar por acceder del ecosistema. Y lo que nos queda de paisaje, como dice Carlos, es cierto, nos queda del mirador para abajo, ese tramo, Nada porque no más. se puede construir y porque dice Miguel Ávila, niebla de la carretera, que se mueve 2-3 centímetros ahí, que entonces la carretera no se puede rehabilitar y construir menos, ¿no? Y aún así ahí hay proyectos inmobiliarios, ¿no? Antes de llegar a San Miguel. Así es, entre el Mirador y San Miguel, ¿no? En San Cipués y esa parte ahí, ¿no? Que la carretera ve que siempre está hundiéndose, ¿no? Uno tiene que buscar, cuando encuentras el error, primero aceptarlo y después ir a resolverlo, ofrecer una solución para la gente que ahí vive, la gente que ha invertido, la gente que quiere, vaya, unas horas de recreo y decir, este es el paisaje que me dicen que venga a ver, con las políticas de turismo. Claro. Pero ¿cuál sería lo indicado, lo adecuado, lo recomendable, doctor? Muy buena pregunta. Fácil. Yo creo que si la supiera yo, mucha gente también la debería saber, ¿no? No sé cómo decirle qué es lo que se debe hacer ahí. Sí sé lo que hay que ordenar, ¿no? El acceso, el uso. Primero, considerando la disponibilidad de bienes y servicios ambientales en la región. Segundo, estimando la demanda que se tiene de esos bienes y servicios ambientales en la región. Y tercero, cómo mantener una sustentabilidad en la región. Entonces, con esos tres, si revisamos esas tres, seguramente vamos a llegar a una propuesta en la cual coincidan por lo menos los tres municipios en esta área, ¿no? Hay que recordar que la parte de la zona costera que pertenece a Tijuana, que está bajo esta política de ordenamiento, es Playas de Tijuana. Rosarito y Ensenada son los dos municipios que más impactados están por estas políticas de manejo. Y entre Rosarito y Ensenada, formaron o tienen captan el 14% de venta o movimientos inmobiliarios en la región. Puede parecer poco, pero si vemos el tamaño de las poblaciones o el tamaño de las comunidades, es bastante significativo, ¿no? A diferencia de Tijuana, que pues ya Tijuana en la parte de playas ya no hay nada que hacer. Crecer para arriba quizás. Sí. Entonces, ahí estamos viendo que sigue una fuerte presión, sobre todo en los municipios de Rosarito y Ensenada. En Rosarito por una demanda de acceso a uso de suelo para la industria inmobiliaria, y Ensenada ha tenido en los últimos 3 años una demanda de uso de suelo para manufacturas, es decir, maquiladoras. Entonces sigue habiendo una gran presión sobre la zona costera. Y es lo que le digo, hay que revisar toda esta parte. ¿Qué es lo que tenemos en base a servicios y bienes ambientales? ¿Qué es la demanda? ¿Qué compone la demanda? ¿Quién demanda acceso a esos bienes y servicios ambientales en la región? ¿Y qué políticas implementar para que esto tenga una proyección a largo plazo en términos de sustentabilidad? Sería necesario en ese orden de ideas
doctor Vázquez, sería necesario que ese centralismo que se sufre para tener una solución dejara de ser, y que a partir de esa permisidad los ayuntamientos, que son los que otorgan el uso del suelo, el gobierno del Estado, tuvieran con legalidad, de manera legítima, decir, ustedes pueden hacer esto y esto y esto. ¿Sería posible eso? ¿Eso mejoraría las cosas? ¿Evitaría el burocratismo? Definitivamente, yo creo que cualquier política de esa sí pudiera ayudar en algo. Pero hay que también identificar qué prioridades hay. O sea, qué es lo prioritario para que haya un desarrollo de una manera sustentable en la región. Yo quería llegar hasta ahí. El mercado es confuso como tal. Sí, ¿verdad? Sí lo es. Sí. Y siempre lo son. Fíjese, don Oscar, yo creo que, y me refiero rápido a las primeras versiones de Cocotren. A pesar de que hoy se le ven que le faltaban cosas, pero en esta versión que se construye ahora de Cocotren nueva, a cargo otra vez lo está liderando el IMIP, ¿no? Guillermo Aramburu en Ensenada, pero está el COLEF trabajando, está la UABC, está el CICESE. Pero creo que lo importante, se hacen talleres y consultas que se hicieron también antes, para conciliar estos intereses económicos, sociales, ambientales, políticos. Muchos talleres, largos talleres. Lo que sucede, creo, al final de cuentas es que el documento rector que salga al final debe tener dientes, debe ser obligatorio y deben los 3 órdenes de gobierno aceptarlo y reconocerlo y cumplirlo, porque no lo han hecho. Pues. Entonces no hay un documento base. Un documento, pero que no lo siguieron, pues. Y entonces ahora se está actualizando, revisando y actualizando y poniéndole otras variables que ya citó. Parchadito, como están sucediendo. Y bien, hay que actualizarlo, ok, pero lo que quiero decir es que ese documento, producto que salga, debe ser obligatorio, debe tener dientes para los 3 órdenes de gobierno para que tenga seguimiento y supervisión, si no, entonces volvemos a caer en lo mismo, aunque tengamos un documento más detallado, más inteligente, con más variables a considerar, pero si no le hacemos caso, si no se pues dentro observa de 10 su años espíritu, vamos a no estar va a en lo haber mismo. nada. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos de regreso, muchas gracias.
Si hace más de 30 años hubo un proyecto específico de integración, yo tuve la oportunidad como reportero de asistir, era un domingo, me acuerdo muy bien, en las edificaciones primarias del Colegio de la Frontera Norte en el Río. Estaba el doctor Jorge Bustamante, estaba el gobernador Roberto de la Madrid, estaba el gobernador Livas Villarreal de Nuevo León, estaba un subsecretario de Comercio que luego fue gobernador de Coahuila. Berrueto, Eliseo Mendoza Berrueto. José Eliseo Mendoza Berrueto. Eliseo Mendoza Berrueto. Y entonces surgió esto con una alegría y un entusiasmo como brotan todas las cosas buenas. Ahora vemos que es necesario revisar todo esto porque no se hizo lo que debió haberse hecho. Pero yo pregunto una cosa, ustedes son investigadores, ¿hay algún documento que contenga lo necesario para que esto pueda crecer? Bueno, sí, el Colegio de la Frontera Norte creo que pues ya es una referencia a nivel nacional y también ya lo es a nivel internacional. Es una gran institución de la cual creo que como residentes de este estado debemos estar muy orgullosos. Y yo pertenezco a esa institución, lo cual sinceramente me llena mucho de orgullo. Y sí, el Colegio de la Frontera Norte ha sido muy participativo en planes de ordenamiento, como en su tiempo fue la doctora Nora Bringas, una de las pioneras en investigación y en ordenamiento costero. Ella participó mucho en el segundo plan de ordenamiento costero. Y bueno, de ahí surgió el primer documento. Ese documento, como novedad a lo largo de los años en los cuales se trataba de implementar y llegar a una regulación en la zona costera, muchas veces la demanda rebasaba el propio documento porque tiene está dentro de un contexto legal, de un marco legal en el cual influyen yo creo que más de 17 leyes, ¿no? Entre las naciones federales, estatales y los reglamentos, ¿no? Están desde leyes como puede ser la legislación ambiental, puede haber como los programas de desarrollo urbano de centros de población de cada uno de los municipios, etcétera. Entonces, lógicamente el documento no fue dinámico. Se requiere un documento dinámico, a que no sea un documento estático. Un documento tiene que ser dinámico porque en el cual exista la posibilidad de acondicionarse a los contextos legales y sociales que surgen. Y bueno, en esta propuesta nueva en la cual una vez más el Colegio de la Frontera participa, se han identificado junto con las otras instituciones responsables de esta revisión, se han identificado hasta 19 proyectos prioritarios. Y esos proyectos prioritarios se estima que pueden ser detonadores tanto del ordenamiento como del desarrollo económico en la región y, lógicamente, buscar la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. ¿Sí? Es decir, que la misma gente que vive en esas áreas sea partícipe de esos programas y lo cual incrementa la calidad de vida. Si es así, hablamos de plazos largos. Totalmente, estamos hablando de plazos. Existen plazos cortos, medianos y a largo plazo. Existen esos, ¿por qué? Porque es un proyecto que tiene que ser dinámico. Y a largo plazo, lógicamente, se contempla programas como pueden ser los programas de centros de población al 2030, al 2050, cómo la población va a crecer, cómo se va a afectar el área costera con respecto al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Todos esos factores se han revisado. Y creo que se está llegando a una propuesta muy buena, muy seria, muy revisada. Tendrá sus bemoles, no lo dudo, pero creo que ha ido evolucionando este documento desde lo que fue el Cocotén, pasando a lo que fue el Cocotren que impulsó la doctora Nora Bringas y ahora Con la intervención del gobierno federal, el del Estado y los ayuntamientos. Los gobiernos municipales. ¿De qué manera se cuidaría, desde su punto de vista,
el medio ambiente, que es tan importante. Yo creo que necesita tener una visión de largo plazo en esos proyectos, porque ya en el pasado hemos tenido desarrollos turísticos que descargan sus aguas residuales a orilla de mar y a orilla de costa, de su propia costa. Entonces, en deterioro de su propio negocio. Pues. O sea, los empresarios de turismo tienen que tener una visión de largo plazo para conservar sus recursos. Como ya citaba Carlos hace un momento, el valor paisajístico de la costa está deteriorado por estos edificios grandes, entonces lo aprovecharon unos cuantos, la especulación les ganó, pero estas distorsiones de mercado se pueden corregir solamente con autoridad, con gobierno. Y si los tres órdenes de gobierno coinciden en la zona, pues no ha sido exitoso hasta el momento. Necesita tener más detalle, más finura para que haya coincidencia. Se dan controversias hasta por los caballos que andan en la costa, en la playa, don Oscar. Que quién ensucia, pues, que no ensucia. Y quién nos va a vigilar, si les da permiso la Profepa o les da permiso el gobierno municipal, pues eso yo creo que es una tristeza. Yo hablo de largos plazos, doctor, porque uno, a lo largo de tantos años, lo hemos escuchado, se han hecho películas, etcétera. Se habla, por ejemplo, de la Costa Azul. Y es un tema tan cuidado. O del Parque Central de Nueva York. Había un alcalde al que le propusieron una inversión grandísima, pero había que tumbar 25 árboles. Y dijo, no le quitas ni una rama a un árbol, ya no digamos 25. Una rama no le quitas. Déjalo así como está. Eso se llama autoridad. Pero cuando vemos que las decisiones son temporaleras, pues, que al alcalde le faltan un año para irse, pues vámonos haciendo a ver qué pasa. Y hay que venga el otro, y que es de otro partido y ya no les gustó las cosas como son. Y sigue ese obstáculo ahí creciendo, doctor. Totalmente, sí. Vuelvo a ir, permítame retroceder un poco en lo que he estado discutiendo, más bien platicando. ¿Qué se requiere hacer en esta área, ¿no? Hay que definir bien, como decía yo, qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es realmente el valor como en teoría económica le dicen el producto, o el valor producto de esta región? ¿Qué es lo que se trata de comerciar, vender, promocionar, como puede ser la Costa Azul, como lo puede ser Central Park en Nueva York? Tienen su valor. Entonces, aquí hay que identificar lo que es necesario adecuar. Y va desde cuestiones de leyes hasta programas a nivel muy regional y programas municipales, ¿no? ¿Para qué? Para poder aprovechar lo que hay ahí, aprovechar de manera sustentable lo que son los recursos naturales e integrar todos los usos de suelo a estas nuevas políticas que se puedan surgir. Por eso no nada más tiene que ser temporalero, tiene que ser a largo plazo, pensando en la cuestión de la sustentabilidad, en la cual se tiene que integrar lo económico, lo social y lo político o lo institucional en un contexto que se llama medio ambiente. Se puede parecer muy trillado, pero ya hemos visto que si no lo incorporamos, tarde o temprano nuestro producto no sirve, no se vende y no se va a mantener a largo plazo. Tenemos que incorporar esa visión. Entonces, después de que ya identificamos lo que hay que adecuar, porque ya sabemos lo que tenemos, hay que implementar instrumentos de política. Y esos instrumentos de política tienen que ser a nivel ciudad, a nivel municipio, y después en esta parte de intermetropolitano, o de un formato metropolitano, incorporar Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate, incluso hasta un nivel de triangular, Mexicali, Tijuana y Ensenada, y todo lo que hay en medio, incorporarlo, pero dentro de políticas sectoriales que vayan enfocados a un desarrollo intermetropolitano. De otra forma, volvemos a caer en lo mismo, en medicinas, en tentempiés y por mientras, ¿no? Entonces, una de las ideas que se han mantenido en esta propuesta es fortalecer el sistema de ciudades, integrar todas las partes de las zonas urbanas mediante una estructura vial regional y un sistema de transporte metropolitano, actualizar programas en materia de normatividad para edificaciones, por ejemplo, crear condiciones favorables para consolidar la inversión
tanto para el desarrollo de la infraestructura portuaria, infraestructura inmobiliaria, infraestructura carretera, porque siempre se está invirtiendo en eso. Mejorar la calidad de los servicios en términos de esa infraestructura que se crea y por lo tanto generar una imagen apropiada en desarrollo urbano. Para venderla. No necesariamente para venderla, para incrementar nuestra calidad de vida como ciudadanos. Es decir, no pensar en el visitante, pensar en nosotros mismos. En nosotros mismos. Porque al final de cuentas nosotros vamos a ser los que somos usuarios. Al final de cuentas nosotros somos los que accedemos a esos espacios. De otra forma, los visitantes se van, se llevan una imagen, se llevan una idea, y esos son los que promocionan, pero los que usuarios, los de a diario, somos nosotros. Carlos, y se amplía, Carlos, ¿no? En esta nueva versión se amplía el área de influencia, ¿no? Sí, el área a estudio a ordenar en tierra y en mar, ¿no? Totalmente. En esta versión nueva, porque en la anterior era una franja muy delgada y además no se ordenaba lo demás, ¿no? Desde la época de Miguel Alemán, nace Acapulco como tal, recordemos. Tal vez ustedes no habían nacido todavía, No. son muy jóvenes, sí. Pero del 46 al 52 nace Acapulco. Entonces, la influencia alemanista, que fue de mucho dinero, de mucha inversión, hizo Acapulco. Empieza a decrecer por la inseguridad, por la falta de apoyos, por mil cosas. Sí, sí. Y ahora llega Carlos Slim y dice, hay que hacer que renazca Acapulco. Pero ¿dónde está la gente de Acapulco? Arriba en los cerros. Entonces, que no suceda eso en Baja California, que tiene una historia tan nueva, tan reciente, tan hermosa, y que todos participemos de ese paisaje. Bueno, pues hay que decirles a los administradores, en este caso, los tomadores de decisiones de políticas públicas, bueno, que revisen la historia. Desde luego. Totalmente, y para que no caer en esos errores, que al final de cuentas se tiene un valor de la región, pero no tenemos acceso. Así es. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Está. Estamos de regreso y ¿qué es lo que debe cambiar, señores? ¿Qué es lo que debe cambiar desde su punto de vista? ¿Han estudiado ustedes tanto y saben muy bien ya dónde están los errores? Pero algo decirle a nuestra audiencia, no estamos tan mal, no estamos tan perdidos, habrá que hacer esto y esto y esto, corregir aquí y evitar sobre todo lo que desde que yo tengo idea se ha pensado aquí.
en el dólar, en el extranjero, en el tipo que viene, acuérdese, esos que vienen encuerados de vez en cuando, cuando hace calor, ay, ¿qué hora vinieron 50,000? Y que pues gastaron $2-3. Y nos dejaron llenos de ese turismo tan barato. Habrá que hacer algo como lo hacen en otros países. Sistemas de planeación con dientes más duros, que los productos que salen de las instituciones académicas con mucho trabajo, con mucha discusión, que tengan valor de ley y la planeación de largo plazo, y que le estén obligados los gobiernos o el gobernante en turno, la administración municipal en turno, a hacerle caso y a seguirlo, que tenga un margen de maniobra, pues nomás, no tanto como poner todo white topping, pues. Fíjate, tiene una referencia nacional e internacional COLEF. Es un punto de referencia, no hay duda alguna ahí. Pero ¿por qué los gobiernos municipales son de 3 años? Los del estado de 6 y el nacional también. Oye, todo se tiene que circunscribir a ese horario, a ese almanaque, a ese calendario tan especial de trabajo. En algunos casos le diré que los 3 años se nos parece una eternidad, ¿eh? Quisiéramos que bueno, desde luego. Entonces, yo creo que no es ampliarles el periodo ni que se reelijan. Creo que más bien es que sigan la planeación que se define en el largo plazo, así a los 30, a los 50 años, y la sigan, que no llegan a hacer planes cada vez que llegan. Yo veo algo que usted comentaba. Caltrans, por ejemplo, aquí en California. Sí. No le importa quién sea el alcalde o quién sea el administrador. Ellos tienen un plan para 50 años hacer carreteras y las hacen. Y aquí con nosotros no. Pues, cuando inauguraron la carretera escénica, un grupo de reporteros vimos a don Gustavo Díaz Ordaz y le preguntamos, ¿cuándo van a dejar de cobrar en cuanto se pague? En esos días estaban abriendo el puente de Coronado, ya no cobran y nosotros cada día pagamos más. Sí, coincido en cierta forma lo que ustedes han mencionado y yo lo resumiría en planeación a largo plazo. Entonces, independientemente de las administraciones que estén en vigor o estén a cargo, creo que la planeación a largo plazo, identificar bien las potencialidades de la región. Tenemos climas excelentes, áreas todavía con valor paisajístico, tenemos en esta región toda una fortaleza por incrementar nuestra presencia, ¿no? Entonces, hay que recordar que la planeación tiene que ir orientada hacia la franja costera como el producto. No hay que olvidar que el turismo y la recreación es la principal actividad económica en esa región y debe de planearse el manejo de estas actividades bajo un contexto de bienestar social, respeto al medio ambiente, para mantener un crecimiento sustentable a largo plazo. Es como yo creo que deberíamos optar por ahí. Y que coincida, ¿no, Carlos? Que no haya esta raya donde de la carretera a la costa son casas bonitas y de la carretera a tierra adentro son casas feas, pues que esté integrado el que disfruta, el que viene a vacacionar y el que está viviendo ahí las comunidades estas, ¿no? O como sucede en Los Cabos, como sucede en Los Barriles, como sucede en Huatulco o en Cancún. Es decir, que el inglés es el que predomina. Y con cinturones de miseria alrededor, que son los prestadores de servicios, son los empleados, ¿no? Sí. Como que no se vale, tenemos un país todavía. La intención de un programa de esta naturaleza, señores, es que ojalá nos escucharan los que quieren mandar. Es que no es posible más de lo mismo. Y otra vez cosas de 3 años, de 6 años. No, hay que trabajar para 3, 4 generaciones y garantizarles que van a disfrutar de su país. Y totalmente, que los que estén responsables de la toma de decisiones se acerquen o se informen a los centros de investigación, donde hay gente que
la única ocupación que tiene es generar conocimiento. Tenemos la UABC, el CICES, el Colegio de la Frontera Norte. Y la historia nuestra. Y la historia nuestra. Que está abierta y permite su revisión. Sin nada que se quiera hacer, ya se hizo muchas veces. Y por eso quedaron los esfuerzos truncos sin resultados de beneficio popular. Por eso es tan valioso lo que ustedes aportan aquí, porque procede, en el caso de ustedes, de un colegio prestigioso. En el caso de usted, de un grupo de ciudadanos que tratan de que no haya ni siquiera mosquitos cerca de las poblaciones para molestarlos. Es decir, vida útil, vida disfrutable para nuestros contribuyentes. Yo les agradezco muchísimo. Y ¿sabe qué me gustaría, doctor? Una reflexión final de usted. Bueno, la reflexión final sería planear a largo plazo, pensando en una integración social, económica y ambiental. ¿Y la de usted? Que nuestros gobernantes, nuestros administradores en turno haga caso a esa planeación, a la materia gris que está en nuestras instituciones académicas. Así pregunten. Por favor. Pregunten para llegar a hacer algo, porque no puede ser otra cosa. Tenemos un colegio prestigioso, una universidad que cada día va sumando puntos en su beneficio. Tenemos cuerpos colegiados en diferentes actividades que están ahí con el conocimiento que ya tienen para que llegara un gobernante cualquiera que fuera. ¿Cómo podemos resolver esto? Antes lo hacíamos. Le preguntaban a Capijul, un viejito trabajador de la CES, le preguntaban, oye, queremos conectar esta calle a la red. ¿Dónde escarbo? Escarbo aquí. Y él sabía. Le preguntaban dónde. Es decir, el conocimiento brota donde menos uno lo imagina. Señores, muchísimas gracias. Gracias a usted. Estoy muy reconocido por la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Véanos también en www.sintesistv.info en vivo las 24 horas.